Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Seguimos en estas Ok, conversaciones ok, con los candidatos al Congreso. pero Esta vez vamos a seguir hablando con quién quiere ser congresista y esta vez la invitada es la doctora Sofía Gaviria. Doctora Sofía, bienvenida, que es la cabeza de lista del Partido Oxígeno. ¿Qué tal va todo? Ricardo, muy bien, muy contenta. Le digo que hacer política de esta forma es inspirador. Por primera vez en la vida me siento tan ilusionada con todos mis compañeros, un equipo de lujo Mm. al Senado, con una compañera de trabajo, Ingrid Betancourt, y con un equipo en el Partido Oxígeno impecable. Me parece que estas son la forma óptica de hacer política. Ojalá que muchos colombianos de bien tuvieran la oportunidad de, hacia el futuro, iniciar un trabajo político de la forma que lo estoy haciendo en esta ocasión yo. Pero ¿por qué está particularmente ilusionada? Usted ya había sido senadora por el Partido Liberal, había llegado allá en el 2014. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cambia para usted, mejor dicho? No, lo primero es que los compañeros son excepcionales. Es una lista que confeccionamos Ingrid y yo con mucho cuidado, pensando en todo el país. Hay personas del Tolima, personas de Barranquilla, Sí. personas de Pereira, personas de Bucaramanga, personas de Casanare, del Valle, en fin, una lista que más o menos cubre, en el caso del Senado, todo el territorio, por supuesto, Bogotá, Antioquia, en fin, Chocó. Y adicionalmente es gente seleccionada por sus calidades técnicas y por una trayectoria probada en el sector y en el tema que están defendiendo. Así que, y fuera de eso, pues, o sea, completa armonía en el trabajo, en las prioridades. Digamos, es una lista que está hecha con los mejores, pero realmente no solamente en lo técnico, sino en lo ético. Sí, doctora Sofía, usted ya me está hablando un poco de esa lista, pero es la cabeza de lista de una lista que se presentó como la selección antipetro. ¿Por qué decidieron poner esta marca? ¿Qué significa? ¿Y no cree que es equivocado hacer campaña haciendo y hablando de un anti? Se está cortando, pero te quiero contar. Sí. La selección antipetro es más por lo que representa hoy en día este gobierno y Mm. particularmente el presidente. El gobierno con más historia en corrupción, un gobierno que está expulsando a los colombianos. Me contaba un técnico de Relaciones Exteriores que en estos 3 años se ha ido el doble de colombianos, han salido de Colombia el doble de colombianos que salieron en todo el gobierno Duque. Es decir, ni siquiera hemos terminado el periodo y ya estamos duplicando esa cifra. Pues claro, por la inseguridad, el incremento en la inseguridad, por el desgobierno, por la falta de seriedad en la representación del gobierno nacional, internacionalmente, por el populismo al prometer soluciones y la incapacidad de gestión en resolverlas y en gestionarlas, por el atropello a la democracia a través del desprecio de gobernadores y alcaldes que son elegidos por sus territorios y que tiene que respetar el gobierno central y que tiene que trabajar con ellos Mm. independiente de que sean de su ideología o no. En fin, yo creo que el contubernio que hay ahora y la penetración de la inteligencia para combatir los criminales por parte por parte del propio gobierno con los criminales. Entonces, pues es decir, me parece que la tolerancia de los colombianos con este gobierno y con el horror en el que estamos viviendo llegó al límite y entonces de alguna forma esa idea de antipetro recogía eso, pero yo pienso Sí. que eso era como para despertar
digamos, un llamado, Sí. pero la selección es una selección que ahora genera, es para tomar oxígeno, como su nombre, como el partido nos dice. Queremos tomar oxígeno, que se tome oxígeno, que se irrigue el cerebro bien y que escojan a los mejores, o sea, a la selección oxígeno. Pero le decía, ¿no cree que es equivocado plantear una idea desde el anti o cuáles son las propuestas que tienen ustedes desde esta lista de oxígeno? Como te digo, cada perfil es distinto. Sí. Claramente tiene un énfasis en la reivindicación de los derechos de las víctimas. En la Mm, lista somos, pues, o sea, somos muchas víctimas, pero emblemáticas somos 5. Está Ingrid, evidentemente, una víctima de secuestro de una forma, 6 años y 4 meses secuestrada. mm, Está Germán Marmolejo, un afro que fue, sus compañeros fueron masacrados en la frontera entre Antioquia y Chocó por las FARC. Está Daisy Guanaro, que fue una víctima, una niña reclutada a los 11 y rescatada por las fuerzas militares y que fue múltiples veces violada por algunos de los cabecillas que están hoy en el Senado de las FARC. mm, Está, por supuesto, Sara Morales, que es la fundadora, una de las fundadoras de Rosa Blanca, que son todas esas niñas reclutadas que tuvieron, que fueron esclavizadas para ser guerrilleras desde su niñez y de su mm, adolescencia, y que finalmente a través de diferentes salidas de ese reclutamiento, pues o fueron, pues después de ser guerrilleras, o se desmovilizaron o fueron capturadas por las fuerzas militares, o en fin, o se entregaron. Y sí. entonces ellas mismas en la cárcel se arrepintieron, colaboraron con la justicia y finalmente en ese proceso de La Habana, el único logro que tuve yo en mis proposiciones y en mi feroz contradicción con ese proceso que no llevó sino a lo que tenemos hoy, Mm. pues pude contra las FARC y contra Sergio Jaramillo y contra el propio gobierno lograr esa iniciativa de que esa gente que había colaborado con la justicia, que estaba en la cárcel, se beneficiara, porque ellos habían sido a su vez víctimas al ser reclutados como menores Sí. y queríamos que se beneficiaran de ese perdón otorgado por las víctimas, pero ese derecho de que se había adquirido después de haber estado en la cárcel mucho tiempo y haber reconocido efectivamente que había sido horrible y que estaban en desacuerdo con toda esa organización criminal. Doctora Sofía, usted ya lo estaba mencionando, su trabajo en el Congreso como senadora del Partido Liberal en esa época del acuerdo de paz, la recuerdo como una de esas voces más opositoras, pero ¿por qué su rechazo a ese acuerdo y cuál creía que puede ser la alternativa? Si no era sentarnos a negociar en ese momento, ¿cuál cree que era la opción o el plan B? No, es que uno no puede negociar diciendo que va a firmar el negocio, que fue lo que hizo Santos, porque ya Santos había hecho el acuerdo, el pacto con las FARC. Anterior, la negociación fue toda una pantomima, porque él ya les había dicho, yo les voy a dar las prebendas él ya había pactado esas prebendas. Mm, Tanto es que toda la negociación fue una mentira. Tanto es que cuando ganó el plebiscito el no, no se renegoció nada de lo fundamental y de lo que eran impajaritables para las víctimas, porque recuerde que la Federación de Víctimas, de la cual yo soy presidente, que son 225.000 víctimas, nació de ese proceso fallido, de ese pacto de La Habana. No había ningún tipo de organización de víctimas de la guerrilla, digamos, de nivel macro, que representara a las víctimas en ese proceso. Se utilizaba y se instrumentalizaba unas cuantas víctimas emblemáticas, pero una organización que hablara con legitimidad sobre las víctimas no había. Eso nace
por el abuso y el atropello y la instrumentalización de esas pocas víctimas frente a la mayoría grandísima de víctimas que no estábamos de acuerdo con ese proceso en esas condiciones. No es que no estuviéramos buscando la paz, Sí. precisamente estábamos buscando la paz y sabíamos que así no se iba a conseguir, porque el objetivo de ese proceso no era conseguir la paz, sino lograr ese pacto de La Habana y firmar esa cosa por motivos seguramente estarán por demostrarse sobre el lavado de activos, pero por supuesto ese premio Nobel en el que estaba él empeñado y que empeñó seguramente muchos recursos colombianos para poder lograr su cometido. ¿Y usted cuál? Hoy la historia me da la razón, Mm, Ricardo, de que realmente ese acuerdo no llevó a la paz, ni mucho menos, ni benefició a la mayoría de de los colombianos, y mucho sí. menos a las víctimas, sino sobre todo a los victimarios. Pero ¿cuál cree usted? Le preguntaba qué era la alternativa, negociar de qué manera o no negociar y seguir con lo que estaba haciendo el gobierno del expresidente Uribe. ¿Cuál era esa opción? Sí, la alternativa eran los cuatro impagaritables, que los máximos, como se hace en la mayoría de los, Justicia. o sea, la mayoría de los, o sea, yo he estado en varios procesos de paz en Mm, el mundo. Yo estuve en Ruanda, yo estuve en Burundi, estuve en el Medio Oriente, estuve en Sarajevo, y los procesos transicionales, al contrario de lo que se hizo acá, es por la cúpula de la organización se entrega y es quien ejemplarmente va a la cárcel mm, o tiene los castigos que deben darse proporcionalmente a los crímenes que ha cometido, mientras que la parte, el grueso de la organización se desmoviliza y no cumple con esos castigos emblemáticos. Aquí sí. lo que se hizo fue premiar a la cúpula y abandonar a su suerte la base, porque a la cúpula lo único que le interesaba y el pacto tenía que ver entre los jefecillos, entre el jefe del Estado en ese lado, en ese momento, Mm, que era Juan Manuel Santos y su grupo, y el jefe del secretariado. La demás guerrillerada, por eso se llama las mal llamadas disidencias, y por eso sí. se dijo que se había, porque a esa gente se le dejó a su suerte, y eso fue la organización criminal, la cúpula de las FARC, la responsable de esa seguridad. Si ellos hubieran ido emblemáticamente a la cárcel, digamos, este proceso, otra cosa tendríamos muy distinta de Sí. parte de las víctimas y por supuesto de sus compañeros de organización criminal. Doctora Sofía, le cambio de tema y hablemos un poco sobre algunos proyectos, algunas ideas que están sobre la mesa en Colombia, que son las reformas del gobierno Petro, la Mm. laboral ya aprobada, la pensional en veremos, la salud prácticamente hundida. ¿Qué opinión tiene usted rápidamente, o muy sucintamente, de cada una de estas ideas y qué haría usted eventualmente si regresa al Congreso con estas propuestas, como le digo, algunas aprobadas, otras en veremos? Yo pienso que todas las intervenciones a las EPS han sido fallidas de Mm, este gobierno y de los anteriores. Yo creo que no han hecho sino deteriorar el sistema de salud. Me acuerdo de Caprecon que tenía que mejorar un servicio y que efectivamente se fue adelgazando. La misma grande de Platino, ¿cómo era que se llamaba? Palacino, Salud Cop. Em, Esa Salud Mm, Cop, todas eran, o sea, Salud Cop en su momento era de las mejores prestadoras de servicio. Yo creo que la Ley 80 y la prestación de servicio de salud tenía muchas fallas, pero como ha dicho el ministro Gaviria, que me tocó como senadora en la salud, teníamos todo un proyecto de mejoramiento porque es un tema financiero y efectivamente había que optimizar los recursos y ese paso, digamos, por el tema de las EPS, de los recursos del Estado, tendría que ser mucho más eficiente y mucho más monitoreado de lo que es para que ese flujo fuera mucho más adecuado, pero lo que no se puede hacer es cortar el flujo y entonces no asegurar la prestación del servicio. Estas intervenciones han sido nefastas y han deteriorado la prestación del servicio siempre y ahora a unos niveles absurdos, porque el objetivo era acabar efectivamente, no solamente acabar todo el sistema, pero sin
sin un reemplazo, sin un reemplazo real. Entonces, pues ha sido nefasto. A mí me horroriza pensar que haya madres como yo que vean a sus hijos hemofílicos que se están desangrando porque no tienen la droga que el Estado le tendría que entregar a los hijos o a los padres de hijos de enfermedades raras que no tienen el medicamento porque el Estado ha decidido cortar la llave que irrigaba esos recursos para la prestación de esos medicamentos. Entonces, claramente, pues ahí yo siempre he creído en mirar otras opciones cuando son exitosas. El caso de los países nórdicos, esto es un problema también de descentralización. Yo creo que muchos de los grandes problemas del país tienen que ver con ese centralismo sofocante en el que se Sí. vive, que no adapta las soluciones a los territorios con sus necesidades y sus singularidades. Entonces, esa caja única que también genera corrupción, que genera, digamos, retraso en la entrega de los recursos, que genera más burocracia, pues es absurda. Entonces, ¿a qué iba? Países como los países nórdicos, que son más o menos de los tamaños de los departamentos, Sí. funcionan bastante bien el híbrido, la prestación de la salud por el sector público y privado y compiten por esa clientela que es y dan el mejor servicio, es decir, una prestación del servicio en casa y así y a esos niveles de servicio se podría llegar si nosotros efectivamente hiciéramos una descentralización y que fueran verdaderamente los departamentos con mucho rigor, el Estado hiciera un monitoreo y una vigilancia, pero que efectivamente los recursos se manejaran desde los Pero territorios con la adaptación. No es lo mismo la prestación, los servicios que necesita el Amazonas que los que necesita Antioquia o Bogotá y la perfilación de las necesidades y de la promoción de la salud, que es un tema que no se habla nunca y que nosotros tenemos un técnico dentro de la lista, un profesor de Cambridge, un profesor de Harvard, un profesor un médico de Bucaramanga que tiene 3 postdoctorados y que es especialista y reconocido en Europa y en Asia como como un médico promotor de la salud. Eso es la verdadera optimización de los recursos, trabajar en la prevención y de la promoción de la pero salud y me, no en la mitigación de las enfermedades. Pero doctora Sofía, sobre salud usted mencionaba una expresión que es lo de la clientela. ¿No cree que ese tema de pensar en el paciente como un cliente ha sido un incentivo perverso, sobre todo para estas EPS, que muchas de ellas, no todas por supuesto, han incurrido en hechos de corrupción por ese manejo de cantidades ingentes de recursos? No, yo creo al contrario. Si realmente viéramos la salud como como cuando uno va a un hotel de lujo, Mm. 5 estrellas, el cliente que hay que cuidar y que hay que prestarle el mejor servicio, ese es el enfoque. Y yo creo que ahí podemos llegar. Y cuando estoy hablando del mejor servicio es incluida la promoción y la prevención de la enfermedad. A eso me refiero, a un servicio de lujo, no de cliente de quinta. O sea, porque cuando se habla de usuarios, ahí sí que es de quinta que se está tratando las personas. Mm. Yo creo que es que la salud puede llegar a un nivel de prestación de servicio casi de eso. Yo estoy pagando por el servicio, sea que sea por el sector público, o sea que sea por el sector privado, pero estoy pagando por mi servicio y tengo derecho a mi prestación de un servicio óptimo. Sí, doctora Sofía, me mencionaba ahorita usted una palabra muy interesante que es todo lo de centralismo y descentralización, toda esa idea Sí, que hay para avanzar en ello. Usted es sí. antioqueña, viene de un departamento que reclama mucho por eso, por autonomía y algunos a veces hablan incluso de independencia y demás. ¿Qué piensa usted de esas propuestas, por un lado, para que Antioquia y los departamentos en general manejen sus impuestos y de las otras más extremas que Ricardo. hablan incluso de independencias? ¿Me escucho ahí? Ricardo se cortó.
Me escuchaba y no, le preguntaba sobre descentralización. ¿Qué piensa de esas propuestas de que los departamentos manejen los impuestos y en ese sentido de que sean más independientes? La- Creo que me estás hablando de centralización y que como, Sí, sí, no, totalmente. Pues yo nunca, a mí nunca me ha gustado es que gente y nada de esas cosas. Yo, o sea, tengo doble nacionalidad y estuve casada 25 años con un catalán y nunca he sido independentista, ni allá ni acá. Creo que la solidaridad entre los departamentos debe ser real y que ese 80, o sea, hoy la proporción es de, los departamentos que quedan con el 20 y el 80 se lo queda la nación. Yo creo que eso se puede invertir y que adicionalmente en un ejercicio de solidaridad regional se pueden hacer, hacer ejercicios de ese 80, de ese, de esos departamentos se podía transversalizar prestación de servicios y mejora de los servicios entre los departamentos. Creo que un mecanismo de solidaridad entre departamentos que, 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 que tengan frontera, es decir, el trabajo, por ejemplo, mancomunado entre Antioquia y Chocó o entre la zona cafetera y Antioquia para en temas de infraestructura, en temas de salud, en temas de educación. Sería, porque son regiones muy parecidas y tienen necesidades muy parecidas, entonces pueden tener recetas compartidas. Entonces, yo creo yo creo mucho en la veeduría ciudadana y la sí. veeduría ciudadana de la base hacia arriba. Es mucho más fácil que se controle un alcalde que se controle un ministro. Es mucho más fácil que un gobernador tenga que dar unas cuentas muy claras, que un presidente esté dando unas cuentas claras sobre los recursos de la nación. Pero adicionalmente vamos madurando los territorios. Y es que la mayoría de los países desarrollados son descentralizados o son federalistas. El único país desarrollado que siempre ha tenido un esquema centralista que se inventó el jacobinismo fue a Francia y que le ha Francia, sí. servido, que le ha funcionado, pero el Mm. resto, todos los países, la tendencia es dar mayor autonomía a sus territorios y dar y crear mayor capital humano en términos de veeduría ciudadana. Por ejemplo, una de mis cámaras aquí en Antioquia es una especialista en ese tema, en Mm. participación y mutar de la participación del presupuesto participativo representativo al presupuesto participativo. Mientras más poder tengan las bases para desarrollar todas las políticas, sea cultural, sea para definición de temas de salud, para definición de temas de infraestructura, es una receta mucho más adaptada a los territorios. Eso es una realidad. Doctora Sofía, quiero hablar estos minutos sobre coyuntura y sobre también la mecánica política, pero quiero hacerle una pregunta sobre un hecho que es esta semana que está ocurriendo, que es el de la elección en Chile. ¿Cree que en Colombia se va a repetir esa historia de Chile donde terminaron eligiendo un candidato de derecha más extrema? ¿Cómo lee esa elección presidencial que estamos viviendo aquí en Colombia para el próximo año? Yo no, yo en lo que estoy ocupada es en la elección del Congreso y que sea un Sí. Congreso completamente que no tenga ningún trazo de uribismo y ojalá, perdón, de santismo y ojalá y nada de petrismo. Pero lo que sí le digo es que lo que sería importante del caso chileno es que no, que la izquierda no tenga poder, esa izquierda populista. Y eso que Chile era de las izquierdas, yo diría que Boric es una de las izquierdas más ponderadas. Chile es un país con una democracia bastante consolidada y el populismo, digamos, no tiene la cabida que puede tener en estos países más tropicales. Claramente, pues nosotros tenemos el más patético de los elegidos, porque los otros son dictadores, claramente.
Y usted en particular sobre eso, en la campaña me dice que no se quiere meter mucho, pero digamos, su hermano es precandidato presidencial, el doctor Aníbal Gaviria, ha planteado, por ejemplo, que no quiere hacer alianzas Así es. con los extremos, que él ha tomado, por ejemplo, distancia de alguien como Abelardo de la Espriella. ¿Usted cree, por ejemplo, que sí habría que hacer alianzas con alguien como él? Yo creo que yo estoy en mi tema, Ricardo, Es muy Congreso. clara. Mm, Yo voy con el que gane en la consulta que esperamos que vaya, que sea muy amplia de mm. ese espectro, de centro derecha. Eso es lo que yo quiero. Y voy a trabajar todo lo posible para que eso sea un bloque consolidado y vayamos con el que gane en franca lid, sin atacarse y sin dañarse. Ya le decía yo que estoy muy feliz en este ejercicio Sí. porque aquí no nos hacemos zancadilla en oxígeno, estamos todos trabajando y remando para el mismo lado. Ustedes como congresistas, doctora Sofía, pues llegan a ser ponentes, coautores de muchas leyes, en fin, pero ¿tiene alguna en mente, alguna en particular que usted quisiera promover, que quisiera que fuera su hijito sacar adelante si vuelve al Congreso? La que tuve y que yo no sé si tú te acuerdas, Ricardo, Mm. que plagió Gina Parodi, que después yo la regalé, regalé el proyecto que No me era acuerdo. la Agencia de Seguridad Alimentaria y Ok. Nutricional. ¿Te acuerdas que el plagio de Gina Parodi, que, que era ministra de De Educación y se educación, demostró que sí. era un plagio efectivamente? ¿Y 93% cómo terminó eso? ¿No de se la... aprobó? No, me la hundió el gobierno Santos por mi Sí. oposición en el último debate. Sí. Sí, entonces, y así es decir, el Congreso, por eso es tan importante que los colombianos voten bien y entiendan, entiendan el peso que tiene la democracia y de poder que tiene el Congreso. Eh, el Congreso es un lugar en este momento donde se hacen las leyes y no se cumplen no se cumplen, no se cumple casi ninguna, no Mm. se sigue ninguna regla. Y yo quisiera Pero, efectivamente tener un Congreso que oxigene esa realidad. pero ¿cómo sería esa Entonces, agencia? la ley de seguridad alimentaria, una agencia Sí. que no crea nada, que es articular todo el tema de cuidado y de nutrición, Mm. además de asegurar la soberanía alimentaria. Le cuento una cosa, en estos 3 años después de salir de la embajada, yo me dediqué a trabajar en un centro biotecnológico para desarrollo de productos completamente autóctonos, con agricultura restaurativa y con producción y agricultura orgánica. Estamos en Montes de María y estamos transformando la realidad por ahora de 30 familias en ese proyecto, produciendo Sacha Inchi y Mm. transformándola allá mismo. Entonces Espectacular. estoy muy comprometida en ese tema agrícola, en el desarrollo agrícola, en lo de la Agencia de Seguridad Alimentaria, porque yo siempre lo digo y lo vuelvo a decir, ese era mi tema antes de meterme en el tema de las víctimas, por supuesto que Mm. siempre será desde atravesado por mis Por tu iniciativas historia, claro. legales. Sí, Claro. el tema de asegurar que en este país no se muera de hambre un niño con la riqueza que tenemos. Sí. Quiero ya para irnos despidiendo una dinámica que hago aquí con los candidatos, normalmente aquí al Congreso en este caso es 5 preguntas sobre 5 proyectos y usted me dice cómo los votaría, a favor o en contra, sin mucho más, que ya nos vamos despidiendo. ¿Cómo votaría la reducción de los salarios de los congresistas, a favor o en contra? Yo creo que a favor, yo estaba de acuerdo de eso antes y siempre estuve a favor, sí, La ley de sometimiento para grupos armados que propuso el exministro Montealegre, a favor o en contra. en contra, La resurrección del Ministerio de la Igualdad. en contra. La reforma a la JEP que ha propuesto en los últimos meses el Centro Democrático. Tendría que revisarla, pero a profunda tiene que ser esa revisión porque la JEP es un tribunal que garantiza la impunidad de las FARC, Y la última, la prohibición de las llamadas terapias de conversión para población LGBTI que ha promovido varios congresistas, por ejemplo, del Verde. de conversión para los, la verdad que no estoy enterada, pero conversión para, para los Sí, LGTB, sí, suena como contradictorio. sí, es un proyecto bastante sensible. Veo que muy pocos congresistas de los que, candidatos la conocen.
ahí tendría usted que entrar a verla porque la han intentado varias veces, son unas llamadas, entre comillas, terapias de conversión que hacen en algunos cultos y demás. No, o sea, me parece absolutamente inaceptable desde el punto de vista de los derechos humanos. Mm, Me parece que o sea, que estamos pasando de un extremo a otro. sí. Yo creo claramente que los derechos, cuando estamos discriminando en todo, estamos dañando la sociedad. Yo creo que iguales oportunidades para todos, nada de discriminación. Perfecto, listo, ahí la anoto. Doctora Sofía, pues muchas gracias por esta charla, esta conversación. Inicia la campaña apenas al Congreso. Usted ya se ha inscrito como cabeza de lista del Partido Oxígeno y pues muchos éxitos, mucha suerte en lo que venga. Ricardo, a ti por esta entrevista y siento que estuviera la comunicación un poco cortada Al- porque las preguntas estuvieron muy interesantes. algunos cortecitos, pero bueno, ¿dónde está? ¿En Medellín? Sí, estoy en Medellín, pero mañana voy a Bogotá. Ah, bueno, vaya que le revisen allá esa conexión porque No, no, se te digo cortaba pues que mucho. estoy aquí, que valga la cuña. Estoy muy, muy aburrida contigo y con Ah, bueno. estar en este momento porque con esa fusión nos tienen fregados a todos los usuarios. Bueno, ahí tiene usted, sí, sí, tuvimos un par de cortes, pero no importa, lo importante fue que pudimos charlar y conversar y pues seguramente habrá posibilidades de volver a hablar en una próxima. Ojalá que muchas veces, Ricardo, un abrazo y estamos Bueno, a para usted, atender todas las preguntas. a usted muchas gracias y también a ustedes muchas gracias por seguirnos, por compartir, por comentar este contenido. Nos vemos en una próxima conversación con los candidatos al Congreso en Quién quiere ser congresista.